Estas palabras de las Escrituras te ayudarán a alumbrar el mensaje de hoy. Libro de los Proverbios, capítulo 13, versículo 1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. De esta manera empieza justamente el capítulo 13, hoy 13 de septiembre, de nuestro libro que estamos considerando, los Proverbios. El primer versículo nos dice entonces que el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Otras versiones nos hablan de que el hijo sabio recibe el castigo del padre, o sea, la corrección. Aquí nos traduce el consejo. Igual pues es para enderezar, para corregir, para instruir, para proyectar la marcha del hijo. Entonces nos está presentando dos características diferentes en dos tipos diferentes de asumir la condición de hijo. Porque pues leyendo el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12 nos dice que mas a todos los que lo recibieron y a los que creen en su nombre les dio la potestad de llegar a ser hechos, constituidos hijos de Dios. Entonces, pues ya es una posición y una condición gloriosa, porque ya no eres un extranjero ni un advenedizo, sino un conciudadano de los santos y eres miembro de la familia de Dios. Muy bien, ya estás por dentro de la familia, pero aquí el texto nos está mostrando que pues hay hijos, ya cuando se llega a la condición de hijo gloriosa, pero hay hijos buenos, hay hijos sabios y hay hijos que no lo son. O sea, hay malos hijos, en este caso burladores. Entonces esta es la confrontación entre el hijo sabio y el burlador. El hijo burlador, ahí está implícito la condición de hijo. Ejemplo de ello está a lo largo y ancho de los proverbios, pero bueno, cito por ejemplo en el capítulo 15, el quinto versículo dice: el necio menosprecia el consejo de su padre. Entonces es un hijo necio. Es hijo, sí, pero es necio. Y entonces el necio ya es alguien que prácticamente se pierde. Dice, pero es hijo. Sí, pero un hijo que se pierde. Es como Caín, es hijo de Adán. Pero pues fue echado fuera de la casa, fue extranjero en toda la tierra. O sea, no hubo ya lugar ni hogar para él. Entonces, esto pues es una gotica de colirio, por cuanto no basta con creer, no basta con tener la potestad de llegar a ser hecho, formado, constituido como hijo, porque aún así en la condición de hijo se puede ser un necio o un burlador, que es lo que estamos considerando en la mañana de hoy. Entonces, retomando el mensaje, tenemos un padre de familia, paternidad natural, biológica, o un pater familia espiritual. Es la persona que está en la cabeza de una línea, de una genealogía, de un linaje, de una tribu, de una población espiritualmente hablando. Y entonces
esa paternidad le da una autoridad para aconsejar como padre espiritual, y el hijo sabio recibe, el hijo espiritual recibe la palabra espiritual. Pero existe el burlador, el que no escucha las reprensiones. Seguramente sí escucha la voz de aplauso, el reconocimiento, la felicitación, porque el ego se le está exaltando si acertó en lo correcto, en su proceder. Entonces su ego disfruta esa nutriente cucharada de bendición. Pero en caso contrario, si lo que viene es una corrección o una reprensión, entonces el burlador no la escucha, él no está oyendo lo que se le está diciendo, sino está pensando en lo que va a contestar. Entonces, obviamente, un burlador es alguien que tiene esa característica, que es una especie de sordera, porque en parte conoce, en parte profetiza, en parte oye, pero nunca va a alcanzar lo perfecto, porque se queda ahí, patinando en parte. Entonces, es el burlador, es el que conocemos ahí en las Escrituras, por ejemplo, como el escarnecedor, el que dice el texto, bienaventurado el varón que no se ha sentado en silla de escarnecedores, o sea, no está teniendo esa comunión con los burladores, con los que están haciendo mofa, ridiculizando. Miremos un poquito, dejemos un poco Proverbios y vamos a Evangelio de Mateo, capítulo 27. Dice que los soldados, capítulo 27, versículo 27 en adelante, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Ya calculen ustedes cuántos hombres hay ahí. Y desnudándole, le echaron encima un manto escarlata, o sea, uno de los mantos de los mismos guardias romanos, que tenían esa capa, ese manto, era el color que identificaba las legiones romanas. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, haciendo las veces de cetro y de corona. E hincando la rodilla delante de él, se arrodillaban delante de él y le decían: salve, rey de los judíos. Dice, le escarnecían diciendo eso. Se están burlando de él, lo están disfrazando como un reyesuelo de mentiras, ¿sí? Como el rey de burlas del carnaval, y están allí divirtiéndose. ¿Quiénes son ellos? La soldadesca romana. O sea, es una actitud como los de afuera se están burlando. Miremos en el caso del Evangelio de Lucas, capítulo 22. Dice el versículo 63 en adelante: y los hombres que custodiaban a Jesús, nuevamente los romanos, se burlaban de él y le golpeaban. Esto ya es otra acción de burla. Ya no es haciéndole rey de burlas, sino se burlaban golpeándole y vendándole los ojos. Le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Entonces, pues si era profeta, pues podría ver, aunque tuviera los ojos vendados, podría saberlo perfectamente. Pero se estaban riendo, burlando, escarneciendo, haciendo de él eso que en el hebreo se llama el talal, que es la mofa, el escarnio. Sí,
Ya en el diccionario pues, nos habla de la burla sarcástica, del humor punzante. Entonces, esa palabra que tiene saña, que sahiere, trae diversión, sí, 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 ja, 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 ji, 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 pero va ofendiendo. Eso es la labor del escarnecedor, del que hace escarnio. Sí, pongamos un ejemplo de Talal ahí en Segunda de Crónicas nos relata el hecho del profeta Eliseo. Entonces, ¿qué nos muestra allí? Que no, discúlpeme, no Segunda de Crónicas, sino Segunda de Reyes. Ahí está relatando el caso de el profeta Eliseo, que es quien sucede al profeta Elías. Y entonces él está en la ciudad de Jericó, hace una señal, un milagro. Las aguas son malas y son aguas amargas. Y entonces él, a través de una vasija con agua y con sal, sanó las aguas de aquella región. Desde ese día, dice la Escritura, hasta hoy, que Eliseo bendijo esas aguas y dice, a partir de esa señal que obró en la ciudad de Jericó, que subió de allí a Betel, y cuando iba por el camino salieron un grupo de niños, dice que 42 muchachos, el texto nos habla literalmente de niños, 42 niños, bueno, pero niños o muchachos, pues está hablando de jovencitos, preadolescentes, etc. ¿Y qué pasó? Se burlaron de él, o sea, lo mismo, Talal. Le dijeron, sube, calvo, sube, porque él iba desde Jericó camino a Betel, iba subiendo por un camino. En aquellos días, pues, la calvicie era un motivo de burla, porque pues, la ciencia médica estaba pues, por debajo de la condición de pañales. Se consideraba una convulsión de cualquier índole, incluida la epiléptica, como posesión demoníaca, una enfermedad eruptiva de la piel o la tiña o cualquier vitiligo, lo consideraban lepra. Y también pues la calvicie, la alopecia, la consideraban un castigo divino. Pues lo pueden mirar ya ustedes en detalle. Por ejemplo, profeta Isaías, en el capítulo 3, los versículos del 17 al 24, ahí van a encontrar ustedes que parte del castigo de Dios a los infieles es que se les cae el pelo. Eso pues por supuesto hoy sabemos que no tiene nada que ver, pero pues en una sociedad troglodita pues tener pelos y barbas era pues como la unción. Entonces por eso se burlaban de un profeta que fuera calvo. Y bueno, entonces es todo, es la ignorancia médica con la ignorancia hermenéutica que nos lleve hoy a entender literalmente las escrituras, y se junta el hambre con las ganas de comer. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que Jesús cuando Juan, por ejemplo, le dijo, Señor, si quieres hacemos que descienda fuego del cielo, como en Sodoma y Gomorra, donde no nos quieren recibir. Entonces, él le dice a Juan y a su hermano que no saben de qué espíritu son. O sea, ustedes no saben qué Dios los llamó, el Dios de amor, el que vino a ganar las almas. Bueno, en este caso, pues, el profeta maldice a los niños. Y salieron del monte 2 osos y despedazaron, mataron a 42 niños
del grupo que había más, porque dice despedazaron de ellos a 42. O sea, podía haber 50, digamos, una compañía de 50. Todos molestando al Señor que subía con su cabeza pelada. Entonces le están diciendo eso. Pero bueno, esta es la respuesta del amor de Dios en su profeta, en los días maravillosos de la ley. Bueno, entonces, ¿pero qué es lo que estamos mostrando? Pues que hay escarnecimiento de todas maneras y hay un desagrado en la manera de recibirlo. Claro que hoy no se responde con maldición y que vengan osos y destrocen y despedacen al que se burle de ti. No, pero sigue siendo un escarnecedor, sigue siendo un burlador, como acabamos de ver en el libro de los Proverbios. El hijo sabio recibe el consejo, recibe la corrección, pero el burlador no escucha la reprensión. Entonces, ahí lo tenemos para que podamos reflexionar. Terminemos con este punto. Segunda de Crónicas, este sí es Segunda de Crónicas, capítulo 36, donde termina justamente la Segunda de Crónicas, nos dice lo siguiente. Estamos ya al final del periodo de los reyes antes del exilio a Babilonia. Sedequías es el último y triste rey que estuvo en los últimos 11 años en Jerusalén, y dice que se rebeló y no hizo lo bueno, etcétera, etcétera. Y entonces llegó Nabucodonosor y bueno, ya sabemos, esto es año 587 y se destruye Jerusalén y mataron a todo el mundo y el que quedó vivo se lo llevaron cautivo, etcétera, etcétera. Quiero llamar la atención sobre estos versículos del capítulo 36, que son el 15 y el 16, y dice: Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio, talal, de los mensajeros de Dios, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Ahí está bien clarito. Ustedes me disculpan que me alargué, pero pues es muy importante que sepamos que pues hay un límite para la paciencia, incluido cuando es el hijo que, aunque está en condición de hijo, es un burlador, es un no sabio que no recibe el consejo, sino que se burla en lugar de escuchar la corrección, la reprensión. Entonces, pues eso es lo que viene. O vienen los osos para destruir a esa clase de hijos, estamos hablando en sentido espiritual, o viene la cautividad, que es lo que sucede inmediatamente termina este triste reinado de Sedequías. Viene la cautividad de Judá durante los famosos 70 años, que tampoco aparecen, pero bueno, ese no es nuestro tema. Listo, mis amigos, solo me resta desearles un día de bendición. Esta noche nos vemos.